consideramos un haber y medio, estamos en 350.000. Sí. Aquellos jubilados que ganen más de 350.000 pesos, bueno, quedarán afuera de este 100% de cobertura de los medicamentos. Después habrá que ver, ¿no? Si es 40, 70. Bien, sigue siendo, digamos... Baja el porcentaje de cobertura. Hay un porcentaje de cobertura, sí. pero aunque no está aclarado del todo, claro. por PAMI. Nosotros en estos días vamos a estar hablando con la gente del PAMI para... Está bien, está bueno. Después hay algunos otros considerando que lo vamos a repasar. Por ejemplo, no contar con un vehículo, o tenés que tener un vehículo con el jubilado, ¿no? Claro. Con menos de 15 años de antigüedad. Claro. ¿Sí? Sí. No, o sea, no poseer un vehículo con menos de... Si tenés un vehículo de menos de 15 años de antigüedad, ya no podés acceder a ese 100% de cobertura. Bueno, son algunas de las cuestiones que están por ahí en esta resolución del PAMI, que bueno, hay algunos otros aspectos, después los vamos a estar repasando. ¿Nos vamos al Senado? Estamos hablando que hoy hubo actividad. Ya la tengo en línea a la senadora nacional, aquí por la provincia, Edith Terencia, a quien saludo. Edith, ¿cómo estás? Federico y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Un saludo para todo el equipo también y para la radio, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Edith, por la comunicación. Por favor. Bueno, decía, ¿no? En realidad hoy tuvieron ahí mucha actividad, ¿no? Estuvieron con los candidatos a la Corte en semanas que son bastante movidas para el Senado. Sí, la verdad que sí. Yo tuve algunas actividades en el despacho hoy y la verdad que seguí la reunión de la Comisión de Acuerdos con el doctor García Mancilla, la seguí un poco por el Senado TV. En algún momento me tengo que sentar a ver toda la grabación, pero no lo pude seguir presencialmente hoy. Bien. Sí lo seguí el otro día el doctor Lijo, pero bueno, hoy al doctor García Mancilla no lo pude escuchar el 100%. Bien, pero son parte de, ¿no?, las cuestiones institucionales para conformar ahí la Corte Suprema de Justicia. Edith, a ver, quería preguntarte, porque esto parte del trámite legislativo, que tenía que ver con la reciente sesión, ¿no?, que hubo con respecto a los jubilados, ¿no?, la reforma jubilatoria que salió finalmente en el Senado, y que bueno, el gobierno nacional en principio, Milei, el vocero, había anticipado que iba a vetarlo, pero esto yo no sé si primero tiene que remitirse lo que se votó al Ejecutivo para después ya efectivamente que se dé o no se veto. ¿Cómo es la situación ahí? Sí, la sesión fue el jueves, por lo tanto ya debe tener la sanción de la ley el Ejecutivo en su poder. Lo que aún no tenemos es el contenido del veto. No sabemos, lo seguimos por los medios, que el presidente dijo que la iba a vetar totalmente. Bueno, también puede suceder que exista un veto parcial, claro. Que ojalá suceda, ojalá sea un veto parcial y no total. Claro, tema, si es parcial, bueno, habrá que ver dónde apunta específicamente el presidente de la Nación, más allá que por ahora lo que se ve y lo que dejaron deslizar desde el Ejecutivo Nacional es que el veto va a ser total, ¿no?, con respecto a esta reforma. Sí, sería una incongruencia, Federico, si fuera el veto total. Y déjame que te explique. Sí. Por ejemplo, en la media sanción, la ley que nosotros completamos la sanción tiene 13 artículos. El Poder Ejecutivo, al tratar esta media sanción que vino en revisión a senadores, había hecho una propuesta alternativa y de estos 12 o 13 artículos, no me acuerdo si son 12 o 13, únicamente estaba en desacuerdo con 4 artículos. Y paradójicamente, hablando esto de veto total o veto parcial, el artículo primero de la ley sancionada es el que establece el índice de movilidad, que dice que el índice de movilidad va a ser calculado mensualmente y por el índice de precios al consumidor. Sí. Esa es la parte nodal, me parece, de la ley, el primer artículo. Y ese primer artículo, en el Senado, tuvo 69 votos positivos y 0 voto negativo. Quiere decir que lo aprobaron también los senadores de La Libertad Avanza. Claro. Por lo tanto, sería, reitero, incongruente que vetara toda la ley, porque también ese artículo lo votaron sus propios senadores. Claro. Sí, da la sensación, Edith, en esto que es una suerte de mensaje, ¿no?, del presidente, decir, no, veto totalmente porque estoy en desacuerdo plenamente
más allá de quién haya levantado la mano o no. Me parece que es el mensaje que quiere dar el presidente con esto, ¿no? Sí, pero es un mensaje erróneo porque, insisto, la voluntad de sus senadores coincidió con este artículo, que es el primero y es uno de los más importantes, que justamente este artículo lo que hace es quitarle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo, que en este momento está calculando las jubilaciones o la movilidad previsional a través de un decreto de necesidad y urgencia. Ah, ese es un buen punto, porque tendría una claro, ley, digamos, detrás. Como lo dice la Constitución Nacional, claro, que las jubilaciones las aprueba el Congreso de la Nación. Sí. Entonces, este primer artículo, que es el que establece la movilidad y la establece en forma mensual y la establece a través del índice de precios al consumidor, lo que le da es previsibilidad al sistema y sobre todo a los jubilados. Es saber que hay una ley que lo ampara y no un decreto de necesidad de urgencia que en definitiva depende de la unilateralidad de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Ahora, deja de preguntarte, Edith, porque está dentro de la reforma, se establecía del IPC, que ya lo tenía el gobierno, pero se le incorporaba lo del RIPTE, ¿no? Una vez al año, creo, actualización de acuerdo a la variación salarial de los salarios formales. ¿Esto está en el artículo 1 o en otro artículo? No, eso está en el artículo 2. Ah, bien. Eso está en el artículo 2. Está separado. En realidad, claro, ese es uno de los artículos que en el dictamen que tenía el Poder Ejecutivo Nacional no estaba incorporado. El artículo 2 no estaba incorporado por el Ejecutivo, el 4 tampoco. El 4 es el de la garantía del haber mínimo. El 4 es el que establece como una especie de canasta alimentaria básica para el jubilado, que establecía que si la persona tiene una sola jubilación o un solo beneficio previsional, tiene una garantía mínima según el índice también del INDEC, ¿no? De 1,09 canastas. O sea, ese artículo al Poder Ejecutivo tampoco le gustaba, y los senadores de la Libertad Avanza ese no lo acompañaron, que sería el de la garantía del haber mínimo. Sí. En tu caso, Edith, ¿has acompañado los 13 artículos y con los puntos básicos, digamos? ¿O en alguno sí. no? No, yo acompañé, y lo dije en el recinto, Federico, yo acompañé en forma completa la media sanción, primero porque yo presenté un proyecto en el mes de febrero de este año, de movilidad jubilatoria para que fuera mensual por el índice de precios al consumidor y para que tuviera un retroactivo al 1 de enero. Y en realidad la media sanción de diputados tenía esto en cuenta, y me parecía que si modificábamos alguno de los artículos, es real, si modificábamos alguno de los artículos de la media sanción, el proyecto vuelve a diputados y tarda otros 30 días más en sancionarse. Y reitero, yo presenté un proyecto en el mes de febrero, estamos en agosto. Claro. Si el proyecto hubiera vuelto, los jubilados hubieran tenido su movilidad jubilatoria sancionada en noviembre y transcurrió prácticamente todo el año. Entonces me parecía más acertado que el Poder Ejecutivo vetara aquellos artículos con los que estaba en desacuerdo, pero que en definitiva hubiéramos podido tener una ley de movilidad previsional. Sí, ahora ¿qué te parece cómo enmarca esta situación el gobierno nacional, sobre todo el presidente Javier Milei, expresando que esto desfinancia totalmente el sistema, incluso, apuntando contra los legisladores diciendo, están votando en contra del país, porque lo desfinanciarían y generaría un problema económico más grave? Sí, nos trató de degenerados fiscales. Exacto, sí, esas fueron las palabras. Ese calificativo también corre para sus propios senadores. No solamente para quienes somos oposición, porque insisto, la parte nodal de esta ley la aprobaron por unanimidad también sus senadores. El presidente habló de cifras astronómicas, dijo algo así como 370.000 millones de déficit a perpetuidad, lo cual me parece una barbaridad. Acá hay una modificación entre 20, 30 y 40.000 pesos para cada jubilado, y eso nunca puede desfinanciar el sistema. Además, cuando actualizás las jubilaciones, cuando hay paritarias y los sueldos también se actualizan, los ingresos al ANSES también aumentan. Claro. Es decir, en la medida en que aumente
que se aplique un índice en forma mensual, también hay otro recupero por parte del ANSES. Entonces esto no desfinancia el sistema en absoluto. Uh-huh. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Ahora seguramente el trámite, el veto, bueno, que podrá hacer o no desde el Ejecutivo Nacional. Y me quedo también con esto que vos planteabas, Edith. Se le puede llegar hasta dar una herramienta al Gobierno Nacional para que tenga una ley detrás, ¿no? De la reforma jubilatoria, lo que no sería menor teniendo en cuenta que sería una suerte de amparo contra los posibles juicios que podrían venir, ¿no? Exactamente, pero yo creo que esto no es para el Poder Ejecutivo Nacional. Esta es una previsibilidad que le da la ley a los jubilados y pensionados del país. Claro. ¿Sí? Sí. Que además, también otra cosa a tener en cuenta, con la sanción de la ley, Federico, desaparecen los bonos, ¿no? Que Sí. los bonos también tienen un monto arbitrario y que también los maneja discrecionalmente el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, ¿qué pasa Entonces, ¿qué pasa con el bono? Se incorpora, ¿no? no está previsto, en la ley no está previsto el bono, pero a ver, de bono hay 70.000 pesos. Sí. Entonces, si yo te estoy diciendo que el aumento según la movilidad va a ser de 20, 30 o 40.000 pesos, tampoco estamos desfinanciando el sistema. No, pero ¿y qué querría decir que sale el bono? Porque digo, esto no es menor, porque el jubilado por ahí del otro lado dice, che, pero si me sacan el bono, guarda que se me van 70.000 pesos. Bueno. No, pero dentro del incremento también acá hay dentro de la sanción de la ley también hay una actualización que es un incremento compensatorio, que justamente es por única vez, que nosotros lo votamos que sea a partir del mes de abril del 24. Hay un retroactivo que en realidad lo que está persiguiendo es la pérdida de valor adquisitivo que tuvieron los jubilados con los primeros 3 meses del año, en realidad diciembre, enero y febrero, que fueron los meses más altos de guarismos inflacionarios, que fueron los que en definitiva le quitaron prácticamente el 50% del poder adquisitivo a los jubilados. Claro. Eso estaba previsto en el artículo 3º, que tiene que ver con esta actualización a partir de abril del 2024, que sería un retroactivo. ¿Sí? Claro, exactamente. Bueno, en el marco también del Día de la Ancianidad, que justo se cumple hoy, Edith, también hablamos de esta resolución que se conoció hoy. Seguramente estarás al tanto de PAMI, ¿no? Que pone algunos límites. No estaba al tanto, pero escuché la última parte de tus comentarios. No la conozco la reglamentación, Federico. Sí. No, es acá una resolución que le pone ciertos límites para la cobertura al 100% de los jubilados, ¿no? Por ejemplo, tener... Como que pasó la motosierra también por ahí. Y parecería, habla de que por lo menos quienes tengan ingresos mayores a 1,5 haberes mínimos, si pensamos en lo nacional, estamos hablando de 350.000 pesos, ya no van a tener esa cobertura de el 100% en los medicamentos. Esto es un poco lo que propone esta nueva resolución. Quienes tengan más de 350.000, bueno, ya no van a tener el 100% de cobertura. Esto es un poco lo que... Fíjate la contradicción, Federico, que en el artículo 4 de la ley que se sancionó se establecía una canasta mínima alimentaria o medicamentaria, como quieras llamarla, que es del 1,9 de MINDEC. Ahí hay una contradicción también con lo que está con la resolución del PAMI. Sí, exacto. Nosotros considerábamos que para el haber mínimo fuera de 1,09 según el índice de INDEC, justamente para garantizar una cobertura mínima a aquellos que tuvieran un solo beneficio. Déjame preguntarte también, Edith, no quiero quitarte más tiempo, podemos considerar una segunda etapa, ¿no?, del gobierno nacional, que tiene que ver con la desregulación, ¿no? Que es la etapa que comienza seguramente con Federico Sturzenegger, ¿no? Un nuevo ministerio, un ministro que se le da mucho poder y empieza con la quita de algunas regulaciones en diferentes sectores. Hoy, por ejemplo, se conocía lo de SADAIC, bueno, y algunos otros sectores que van tocando y que se van cargando el gobierno con resoluciones o decretos. ¿Cómo estás viendo al gobierno nacional, estas acciones que se están viendo en estas últimas semanas? En realidad hay que ver cómo afectan esas desregulaciones en la población en general. Es decir, yo insisto siempre con esto, que el presidente
está cumpliendo con lo que prometió durante la campaña, ¿no? Es un poco el adalid del libre mercado, sin regulaciones, con poca intervención del Estado. Él cree en el Estado un poco más que mínimo, no cree en el Estado. Y hay que ver cómo repercuten y cómo caen esas desregulaciones en la población, porque está bien lo de desregular algunas cuestiones, pero no sé si es posible desregular absolutamente todo. Eso significa que el Estado se corre prácticamente de todo el mercado. Claro. Así que hay que ver cómo impactan. Sí, Eso sí. necesitamos ver qué sucede con el transcurrir de los primeros meses de estas desregulaciones. Claro. Me quedé después con lo último, en lo que fue esta última votación por los jubilados, que ahí coincidieron todos los senadores de Chubut. Bueno, en tu caso, Andrea Cristina y también Carlos Linares, ¿no? En este acompañaron los tres con una misma idea, por lo menos, de voto. Sí, en líneas generales sí, el PRO hay algunos artículos que no los acompañó, pero en líneas generales, o sea, de la totalidad del articulado de la ley, Sí. Solamente un artículo fue aprobado por mayoría simple, los demás son todos aprobados por 2/3. Uh-huh. Déjame preguntarte una cosa, lo último, que había circulado por ahí, para que me digas vos. ¿En algún momento se habló de que por allí en el Congreso estaba circulando esta idea, no sé si un proyecto de volver a esto de trasladar la capital del país a la Patagonia, que había una movida? ¿Esto es así? En realidad eso forma parte de algunos de los objetivos que podría perseguir el nuevo bloque que se está conformando, todavía no se confirmó, de Provincias Unidas. Ese bloque en realidad reuniría senadores de varias provincias argentinas, y ahí se rescatarían algunos proyectos de descentralización del Poder Ejecutivo, sobre todo de la Administración Central. Y bueno, como apareció también, hay un proyecto que tiene estado parlamentario que pide la capital para, creo que es para Concordia. Entre Ríos. Bueno, ahí es como que reflotaríamos aquel viejo proyecto alfonsinista de la capital para Viedma. Ahí sería para Viedma, o sea, la idea sería tironeo entre algunas provincias. Ajá. Pero yo creo que cuando yo hice el planteo también de la Comisión Nacional de la Patagonia, de recuperarla, que lo perdimos en su momento, también tenía que ver con poner un poco más en el tapete y visibilizar un poco más la Patagonia, y también tiene que ver con esta conjunción que hubo de los gobernadores patagónicos, que bueno, podría ser un proyecto ahí a mediano plazo, y por supuesto los radicales siempre pensamos en Viedma. Bien. ¿Sí? Edith, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte saludo. No, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Ahí pasaba la senadora nacional Edith Terenzi.